Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, hermano. Y tú eres el que hace la obra perfecta. Saluda a la persona que esté cerca de usted. Dele una palabra de bendición. Dígale, qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto verlos, hermanos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos el día de hoy en este lugar. ¿Cuántos decimos amén? Dígale, gracias a Dios por tu vida. Dígale, gracias a Dios porque estás aquí. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús por esa persona que está a su lado. Gracias, Señor. No está muy convencido, ¿verdad? Por darle la gracia a Dios por ese que está ahí junto a usted. Voltea a ver a quien está cerca de usted. ¿Otra vez aquí? No, no es cierto. Gloria a Dios por la vida de cada uno de los que estamos el día de hoy en este lugar. Muy bien. ¿Sabe que es natural cuando uno de repente se cansa? Cuando uno de repente ya no quiere hablar, cuando uno de repente ya no quiere llorar, ya no quiere esperar, ya no quiere soportar. Es muy normal que muchos de nosotros experimentemos un cansancio. Pero ese cansancio tiene una explicación. Quiero que sepa que el cansancio, el agobio, el sentirse a veces desilusionado, a veces sin motivación, forma parte de la vida desde que nacemos hasta que nos vamos a morir. O sea, si hace mucho ejercicio se cansa, si camina mucho se cansa, y no puede uno decir, ay no, es que hoy sí me siento cansado y ya nunca voy a volver a sentir cansancio. No es cierto, es parte de la vida, es parte de lo que nos toca experimentar, es parte de lo que nos toca vivir. Cuando usted se va a la cama en la noche y que se va a descansar, muchos de nosotros expresamos, estoy muy cansado. Y a veces el cansancio no nos permite descansar. A veces ese sufrimiento que traemos en nuestra mente, en las emociones, es como anormal, ¿no? En lugar de decir estoy tan cansado que voy a caer como tabla, que voy a dormir, al día siguiente nos despertamos diciendo, no puedo dormir. O me dormí pero no descansé. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Por qué? Porque nuestra mente todo el tiempo está pensando y pensando cosas. Cuando tienes un cansancio físico y te acuestas, te duermes. Es algo que no lo puedes controlar. Pero cuando tú estás cansado en tu corazón, cuando estás cansado en tus emociones, aunque te acuestes, no descansas. ¿A cuántos de nosotros nos sucede que dices, hay días en que 5 minutos es como si hubiera dormido 12, 13 horas, ¿verdad? Y algunos se acuestan, dicen, no inventes, me dormí o me acosté desde las 6 de la tarde, de la noche, y me dormí 2 horas y me desperté a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana y ya no sé qué me pasó. Y entonces pareciera que el cansancio se convierte en algo doble. Pero tenemos una esperanza en el Señor porque un día usted y yo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nunca nos cansaremos más. Porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo cuando venga la resurrección. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿no? Así es que, pues ni se espante, ni diga, ay, ¿por qué el hermano siempre está cansado? Ay, usted no. Pues es parte de la vida. Todos vamos a sufrir situaciones, todos vamos a tener cuestiones complicadas. Muy bien, váyase a la palabra Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. En Gálatas 6. Si alguien no trae Biblia, acérquese a quien sí trae Biblia. Y si usted trae Biblia y hay alguien que no tenga Biblia, comparta. Comparta con esa persona y dígale, voy a compartir contigo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué dice? No nos cansemos de qué. Pero del 6 primero al 6, del 6 al 6, por favor. Me pusieron el 9. Dice, el que es enseñado en la palabra 6, por favor. 6,
porque vamos a leer del 6 al 10, capítulo 6, versículo 6 hasta el 10. ¿Ya la encontraron, hermanos? Ok, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, siempre y cuando no desmayemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y qué dice? Mayormente, ¿a quién? Pregúntale al que está a su lado si ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí? Pues es su hermano en la fe. Dice que no nos debemos de cansar de hacer el bien, pero con más razón, ¿a quién? A ese puercoespín que está sentado junto a usted, a ese que no aguanta, a ese que habla mal de usted de repente, a ese quejumbroso, es su hermano en la fe. Así es que véalo muy bien, y va a tener que aprender a soportarlo desde aquí, porque se lo va a encontrar en la eternidad. ¿Se imaginan? ¡Ay, tú de nuevo! ¿No? ¿Será que una persona que es nuestro hermano en la fe no de repente nos cansa? Sea bien honesto, no diga que no, porque híjole, es un mentiroso. De repente vemos a ese que es nuestro hermano en la fe y decimos: es que de veras que ya no lo soporto. Es que es bien quejumbres. Es que todo lo ve mal, y es tu hermano en la fe, es tu hermano en Cristo. ¿Usted se ha cansado en tolerar el carácter de alguna persona? Sí. ¿Cuántos esposos están aquí? ¿Cuántas veces no le han dado ganas de ahorcar a su esposa? Decir, uy. O al revés. ¿Cuántas veces esposos o esposas no les han dado ganas de ahorcar a su esposa? ¿Y eso quita que lo ame o que la ame? No. No somos tolerantes. ¿Alguno de ustedes se ha cansado en algún momento de estar dando y dando y dar y dar y no recibir nada? Yo sí. ¿Usted no? Todos en algún momento sentimos que es injusto. Todos en algún momento decimos: ¿por qué me pasa esto? Yo tanto que doy, yo tanto que hago, yo tanto, y nadie valora mi trabajo. Las mujeres somos especialistas en eso. Seguramente sí. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay algo de lo que no debemos de cansarnos, y lo acabamos de leer. Pónganmelo de nuevo. En Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, en el 10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero en el 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. En medio de la injusticia, en medio de que nadie te valore, en medio de que ya no soportes al que está a tu lado, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de eso tan injusto que es, la Biblia nos manda algo y dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, que dice, vamos a segar algo. Hay personas que tienen actitudes que nos producen el deseo de ya no ayudarlos. Hay personas que te tratan tan mal, que no te valoran, que dices: ya no quiero hacer algo bueno. Y no solamente por ellos, sino que agarramos en general. Porque entonces nos ponemos en el plan de decir: mejor me voy a hacer bien canijo o bien canija. A esos les va mejor. Por lo menos no se sienten tan mal. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y entonces sentimos que estamos perdiendo el tiempo con esa persona. Sentimos que no vale la pena lo que estamos invirtiendo, ni en recursos, ni en dinero, ni en esfuerzo, ni en oración, ni nada. Pero una y otra vez la Biblia nos exhorta
a no abandonar esa tarea porque nos sentimos cansados, porque nos sentimos afligidos. Así que dígale al que está a su lado, hacer el bien, dígale, hacer el bien es un mandato de Dios, no es una opción. Es una tarea para cada creyente. Vea muy bien al que está a su lado. ¿Es su hermano en la fe? Es un creyente. Por lo tanto, esta palabra es para él y para mí, ¿verdad que sí? Ok. En el mundo hay tanta maldad que hacia donde volteamos empezamos a ver solamente cosas negativas en la propia gente, en nuestra familia. Ahorita yo le voy a decir en qué áreas está hablando el Señor, porque luego se agarran algunos versículos para justificar muchas cosas y no es así. Hay que ver el contexto de lo que Dios nos está hablando hoy en esa área de la Biblia. Entonces, cuando empezamos a ver que nuestra familia en la fe, que nuestra propia familia, los que provienen del mismo vientre que nosotros, se ocupan de dañarte, de lastimarte, de no valorarte, que pareciera que ellos se encargan de cerrar ese deseo de cada uno de nosotros de poder seguir haciendo cosas buenas. Pero si la Biblia dice que no me puedo cansar de eso, es porque yo me tengo que cansar de otra cosa. Me puedo cansar en un cansancio físico del trabajo porque es normal, pero no me puedo cansar de ayudar, no me puedo cansar de bendecir, no me puedo cansar de hacer el bien. Les voy a decir por qué. Porque eso lo pone Dios. Eso no nace de nosotros. En el momento que usted y yo nos cansamos de hacer el bien porque nos está yendo mal, porque la gente no nos valora, es como si dijéramos, ya me cansé de lo que Dios dice que tengo que hacer. Porque dice la Biblia que los buenos deseos provienen ¿de quién? De Dios. Y Él los pone en nuestro corazón. El llamado de lo que nos está diciendo este texto bíblico es para que cuidemos nuestro corazón de tal forma que no lo cerremos, que no se enfríe, que no se endurezca por la maldad de la demás gente. ¿Qué quiere decir? Que no debo de estarme fijando si el otro hace o no hace, si valora o no valora. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que Dios dice que tengo que hacer. Porque amo a Dios. Yo no le hago el bien a la persona que está frente a mí porque quiero que él hable bien de mí. Yo no hago el bien a alguna familia porque quiero que esa familia un día me regrese algo. Yo no hago el bien o ayudo a la gente para que esa gente diga, wow, cómo es Nelly de buena persona. No. El sentir de usted y mío tiene que ser porque Dios me mandó a hacerlo, porque a Dios le agrada, porque lo hago para Él. No lo hago para los demás. Cuando usted y yo tomamos esa posición, no vamos a entrar en un plan de crítica o de juzgar si los demás hacen o no hacen. Es una relación personal. Yo hago porque amo a Dios. Yo hago porque obedezco su palabra. Entonces, la Biblia dice que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Porque dice que así se va a cumplir la ley del Cristo. Dice, lleva esa carga, cada uno. Pero el mensaje de hoy es algo muy práctico. Es lo que oímos. Dios nos da la fuerza para que no nos cansemos de hacer el bien. Usted se va a cansar, yo me voy a cansar, yo ya no voy a querer hacerlo, pero el Espíritu Santo de Dios va a poner en mí el hacerlo. Pero ¿cómo lo va a poner en mí si yo no busco el rostro de Dios? Entonces, este es un llamado, hermanos, esta es una ordenanza, este es un mandato para que se pueda cumplir con este mandamiento. Vámonos a Gálatas capítulo 6, donde estábamos, pero en el versículo 9 y 10, y vamos a analizar qué es lo que dice Dios. ¿Qué beneficios vamos a obtener al ser obedientes? Ahí dice que tenemos que hacer un bien. Ahí dice que tenemos que hacer algo especial. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos siempre y cuando no desmayemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos, ¿qué dice? Bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es que solamente voy a ayudar
al que es mi hermano en la fe. No, dice que a todos. Dice que tiene que haber un compromiso mayor si nosotros fuimos si ya declaramos a Jesús en nuestro corazón, porque pasamos a ser parte de una familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que los lazos espirituales a través de la sangre de Cristo tienen más peso que aún los lazos carnales. Yo no sé usted. Mi mayor deseo es que toda mi familia llegue a los pies de Cristo, para que yo me los pueda encontrar allá en el cielo. Y yo oro por eso. Pero muchos no van a querer. Yo no los puedo obligar. Pero si usted ya declaró a Cristo en su corazón, yo por fe me lo voy a encontrar allá. Entonces mi familia por la eternidad. Por lo tanto, tengo un compromiso mayor con usted. Y escuche, a lo mejor esto me va a traer broncas, que con mi familia que no ha recibido a Cristo. No voy a dejar de hacerles el bien. Yo no me voy a comportar en una forma egoísta, pero tengo mayor compromiso con usted. Por eso es que la gente de repente no entiende y dice, ¿cómo es posible que ayudes más a los que están en tu iglesia que a mí que soy tu familia? ¿Cuántos han escuchado eso? No hay un entendimiento. Mi mayor deseo es que ellos lleguen a los pies de Cristo y yo oro y hay que orar mucho por ellos. Pero pareciera como extraña esta expresión cuando lo que vemos es una tendencia a continuar haciendo el mal. Y me llama la atención algo que es previo al diluvio. ¿Cuántos hemos leído esa parte del diluvio? Y la frase que dominó en aquel escenario y por lo que vino después la destrucción de la humanidad era la siguiente, la va a encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha, dijo, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiere decir que prevalecía el mal, el mal, el mal, el mal. ¿Sí? ¿Sí estamos conectados en eso? Pero hacer el bien es una instrucción, es un mandato. Hubo alguien que por su corazón Dios rescató. Hubo una persona con su familia. Dice que solo había uno. Y lo vemos también cuando la situación de Sodoma y Gomorra. Hubo uno. Y Abraham habla con el Señor y le dice, Señor, empieza con un número, ¿no? Ahí hasta que llega el 1. Y el Señor que dice, si hubiese uno, no los destruiría. Entonces quiere decir que la tendencia del ser humano es a tener pensamientos equivocados. Dile al que está a tu lado, no tengas pensamientos equivocados. Yo he predicado mucho de eso. Le he enseñado muchísimo a los siervos de esta iglesia que debemos de ser muy cuidadosos con los pensamientos equivocados. Hay un dicho en el mundo que dice, piensa mal y acertarás. Por eso es que la gente camina en desconfianza. Por eso es que la gente se la pasa declarando cosas malas en las personas. La gente desconfía todo el tiempo. La gente le cuesta tanto trabajo tener un pensamiento positivo hacia la persona que está a su lado. Claro, porque hay actitudes de esa persona que como que ni cómo les ayudas, ¿no? Dices, ¿y cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo si todo apunta a que estás haciendo algo malo? Pero dice la Biblia que hacer el bien es ¿qué? Un mandato. Usted y yo no nos podemos cansar de hacer el bien. Cuando usted y yo elevamos una oración delante de la presencia del Señor, decimos, Señor, te amamos, tú eres único, tú eres verdadero, para ti es la honra, la gloria, la alabanza, porque sabemos que hay que entrar a los atrios del Señor en adoración. ¿Cuántos saben eso? O sea, tenemos que ir delante del Señor reconociendo su magnificencia, reconociendo que Él es el único, el verdadero, que no existe nada ni nadie más grande que Él. Nuestra siguiente oración debería de ser, Señor, dame dirección. Dame dirección. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿Qué quieres tú para mi vida? Mi oración no puede ser siempre, Señor, dame, dame, dame. Sino debería de ser, Señor, ¿a quién puedo hacerle el bien el día de hoy? ¿A quién le llevo tu palabra?
¿A quién puedo ayudar el día de hoy? ¿A quién puedo traer a la congregación? Porque la palabra de Dios es buena, porque los designios de Dios son buenos, porque los planes de Dios en la gente son buenos. Pero nuestra oración es: dame para la renta, dame sanidad, dame. Y se nos olvida el decir: Señor, ¿a quién le llevo tu palabra? Caemos en una especie de egoísmo. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Proverbios, ¿qué dijimos? 3, 27. Dice así la palabra del Señor. Dice: no te niegues ¿a qué? A hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces caemos en un egoísmo, porque cuando podemos hacer algo por alguien, tenemos un pensamiento equivocado y empezamos a juzgar a la persona y decimos: no se lo merece. No, ¿para qué lo voy a ayudar si va a hacer esto, otro, aquello? Y empiezas a juzgarlo. Pero la Biblia dice claramente: no niegues a hacer el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano hacerlo. Cuando esté en tu mano hacerle el bien a alguien, no puedes titubear. Y la gente dice: no me explico por qué tengo que hacer algo por fulano, por sutano. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sabe una cosa? Eso se lo puso Dios y tiene que hacerlo de inmediato. No puede estarse esperando, porque Dios está trabajando en su corazón. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos el bien, incluyendo a nuestros enemigos. Váyase a Lucas capítulo 6, versículo 35. Esa es una palabra, yo no diría que complicada, sino más bien, pues como que no es tan fácil de asimilar, porque pues yo les decía, ¿no? Qué fácil es ayudar al que te ayuda, al que siempre está ahí contigo, pero el que te hace mal, dices: ay, chihuahuas. Lucas 6:35 dice así la palabra del Señor: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos ¿de quién? Del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Quiere decir que es un mandato. Quiere decir que no salió de usted. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es lo que tiene que prevalecer. Qué interesante, cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas, porque eran más de 5, se mencionan 5, pero no se cuenta toda la gente que realmente estaba. Eran puros buenos los que estaban ahí. Seguramente había buenos y malos, Y el Señor le dijo: de este lado fórmense los buenos, del lado izquierdo los buenos, del lado derecho los malos. ¿Tú fuiste malo? No te doy de comer. No, el Señor no hizo ninguna distinción y no le negó el pan a quien estaba hambriento. El no hacer el bien pareciera que es lo más fácil. Es más fácil decir: no voy a hacer el bien. Pero ¿sabe qué? Es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Cuando usted hace el bien, es porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre su vida. Y yo les he estado predicando también de eso. Hablamos de muchas cosas. Nos sentimos en otro nivel espiritual. Y la Biblia dice: ¿tienes contienda con tu hermano? ¿Le estás haciendo el bien? No. Y usted puede decir: yo no le estoy deseando el mal a nadie. Es más, yo ni hablo mal de él. Pero cuando lo veo no le hablo. Más de lejitos. Yo diría: bueno, ¿y en dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿Dónde está que tú eres hijo del Altísimo? Dice: porque Dios es benigno para con los ingratos y con los malos. O sea, Dios no hace distinción de personas. Vamos a regresarnos a Gálatas en el capítulo 6, pero ahora en el versículo 10. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente
a los de la familia de la fe. Este texto pues sí nos habla de un orden de prioridad. Sí nos está diciendo que le hagamos un bien a todos, dice, pero ¿en qué forma mayor? ¿Con quién tenemos que hacerlo más? Pues con tu hermano en Cristo, ese que está sentado junto a ti. No importa que haya fallado, no importa lo que le haya pasado, ¿sabes qué? Es tu hermano en Cristo, tienes que ayudarlo, tienes que orar por él, tienes que ir y buscarlo. La familia de Dios tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo me reúno? A veces usted voltea a ver al que está a su lado y no sabe ni en dónde vive. Es más, no nos acordamos ni del nombre. Y en la iglesia tiene que haber un registro de todos, porque son nuestros hermanos en Cristo. Porque todos los días tenemos que estar orando por ellos. Porque todos los días tienes que estar pendiente de sus necesidades. Porque es tu hermano en Cristo. Porque tienes que ir a visitarlo, porque tienes que hacerle una llamada. Porque tienes que notar su ausencia cuando no llega. Y tienes que hablarle y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te falta algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso es lo correcto. Pero muchos de nosotros decimos no porque no lo valora. Es tu hermano. Es que yo llego y no me saluda, pues ve y salúdalo tú. Es que me enchueca la boca, pues ve y dale un beso en la mejilla y dile te amo en el amor de Cristo. Es que mejor ni me le acerco. No, acércatele porque es tu hermano. Búscalo, ora por él, aclara las cosas. Dile, ¿te está pasando algo? ¿Hay algo en lo que yo te haya ofendido? Renuncias a tus propios derechos, ¿por qué? Porque es parte de tu familia. Y este mismo principio que pone Dios a través de Gálatas capítulo 6, versículo 10, debe de ser igual en la familia. Primero es tu familia. ¿Cuántos dicen por ahí, no? Que candil de la calle, oscuridad de su casa. No, hombre, son bien benevolentes con los de afuera. A los de afuera ni una mala palabra, ni nada agrio. Pero en tu casa eres grosero, eres grosera. No atiendes las necesidades de tu familia. Es el mismo principio. Ayuda a todos. Pero primero a los de tu casa, primero a tu familia. Suple la necesidad de tu esposa, suple la necesidad de tu esposo, de tus hijos. Pero eso no quita que puedas ayudar a los demás. Claro que puedes ayudar a los demás. Por supuesto que debes de hacerlo, pero ¿y tu familia? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Qué testimonio estaríamos dando nosotros si no nos ayudamos entre nosotros mismos? ¿Cómo le mostraríamos el amor de Dios a la gente si entre nosotros hay división? ¿Cómo le predicarías a alguien que tener una familia es lo máximo si en tu familia hay división? ¿Te van a creer? No te van a creer. Por supuesto que no te van a creer. Entonces tú debes de decir, ellos son mis amados. Y como tus amados, ellos esperan de tu cuidado y de tu protección. Por eso la Biblia habla tan fuerte en el caso de los varones. Dice que son los proveedores. ¿No dice eso? Pero es más fácil que un varón vaya y le dé a un amigo. Bueno, esos son los que no están en Cristo. Porque ya los que estamos en Cristo ya no pasa, ¿verdad? Es más fácil que vayas y le des a alguien a que suplas la necesidad de tu casa. Es más fácil que atiendas a un amigo y que lo escuches porque está en una bronca, a que escuches a tu hijo o a tu esposa o a tu esposo. ¿Y tu familia? Pues no que los amas tanto. Ahora vamos a hablar en la parte de la iglesia. Queremos ir y predicar el evangelio allá afuera. Queremos ir y compartir las buenas nuevas cuando no eres capaz de escuchar a tu hermano en Cristo. Cuando no eres capaz de averiguar en dónde vive. Cuando no eres capaz de saber qué necesidad tiene. A veces la gente no necesita ni siquiera algo material, necesita que lo escuches, que lo animes con la palabra. Ojo, familias, muchos de nuestros familiares es lo que necesitan. Solamente que los escuches, solamente que te tomes un tiempo y que les demuestres que es alguien que te importa.
no que es alguien que no te interesa. Me llama la atención que en la iglesia primitiva llega un momento en donde se declara y se dice que no había ningún necesitado. Quiere decir que todas sus necesidades estaban siendo suplidas y que la misma gente se encargaba de suplir esas necesidades que había en la iglesia. Qué buena es esa iglesia que se preocupa por su gente, que nada le hace falta. ¿Sabe qué? La Biblia dice que hagamos el bien según tengamos la oportunidad. Esto quiere decir que usted y yo siempre vamos a tener una oportunidad de hacerle el bien a alguien. Porque muchos de nosotros dicen, es que no se ha presentado la oportunidad de ayudarlo. Es que no se ha presentado la oportunidad de platicar con él. ¿Ya lo buscaste? ¿Ya preguntaste? ¿Ya fuiste a donde vive? ¿Ya te involucraste en saber qué necesidad tiene? Y repito, no se enfoquen a las cosas materiales, porque la gente de inmediato piensa, no, sí, entonces me van a dar para pagar mi renta. Ese es otro boleto. ¿Cómo lo puedes ayudar? A lo mejor tu hermano fue muy mal administrado y lo tienes que sentar y decirle, mira, tú tienes que administrar tus recursos así, así. Sin embargo, yo tengo esto que no me perjudica, tenlo. No voy a dejar sin comer a mi familia, pero ¿sabes qué? Te ayudo. No me lo debes, es bendición. No me afecta, porque ese es otro problema. Cuando los hermanos tienen problemas económicos, te buscan y luego dejan de venir a la iglesia porque no saben cómo enfrentar ese compromiso. No, nosotros no podemos actuar así. Si usted va a ayudar a alguien, ¿cómo lo va a hacer? Sin que afecte su economía, sabiendo que es una bendición y que si regresa, bendición también, y si no, no pasa nada, no va a pasar nada, porque no es posible que luego la gente se empiece a alejar de congregarse y de buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque deben. Y no, hermanos, así no es. Siempre va a haber la oportunidad de que usted y yo podamos hacer algo por alguien. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y ahí es en donde vamos a aprender lo que dice la palabra acerca de el proveer a los que son de su casa. Dice, porque si alguno, que dice, no provee, ¿para quién? ¿Sí estamos dormidos? ¿Amén? ¿Sí? Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Entonces a veces nos la pasamos diciendo que cómo leemos la Biblia, que cómo nos congregamos, que hacemos muchas cosas, y en su casa hay necesidades. En su casa no estamos hablando ahorita de una necesidad económica y una necesidad espiritual, de dirección. Sus hijos se sienten solos, su esposa se siente desvalorada, su familia no camina en una dirección. Pero qué bueno es el hermanito para ir y dar consejos allá afuera y hablarles del amor de Dios cuando en su casa hay un caos. Y les voy a decir, sucede también en la parte económica. Sucede en la parte económica. Son capaces de dejar sin la necesidad primordial en su casa por ir y ayudar a otra persona. Yo no estoy diciendo que sea malo, dice, siempre vas a tener la oportunidad de hacer algo bueno, siempre. Pero primero piensa en tu casa. Si no afecta a tu familia, si no afecta a tu economía, ¿qué tienes que hacer? Dalo, no te afanes. Dios te va a bendecir. Pero oye, imagínate que un hombre llegue a su casa y que le diga a su esposa, hoy nadie va a comer, porque lo que traía para que comieran mis hijos, se lo voy a dar a mi amigo, que se la tiene que curar, porque ay, pobrecito, si tú vieras cómo está sufriendo, y ya es la última vez que lo voy a ayudar. ¿Lo ayudó? No, eso no es hacer el bien. Dice, porque si alguno no provee a los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el versículo 6 de Gálatas 6,
Ahí habla de algo muy, muy importante. Ahorita que nos lo pongan ahí. Yo quiero que usted lo lea también. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. Pablo da esa palabra porque algo estaba sucediendo en esa iglesia de Gálatas, ¿eh? Algo estaba sucediendo ahí. Cuando él habla de hacer el bien, además de mencionar a la iglesia del Señor, habla de hacerlo con los obreros que se dedican a la palabra. Y ese es un tema un poquito complicado. A la gente no le gusta tocar esos temas, a mí tampoco. Porque se levanta mucha polémica de decir, los pastores viven de los diezmos. Los pastores se enriquecen de lo que la Grey trae. No es cierto, hermanos. Ahorita vamos a entrar a ese detalle. Pero una iglesia, desde que inicia, tiene que pasar mucho tiempo para que la propia Grey sostenga los gastos de la iglesia. Porque es una administración complicada. Los diezmos, dice la Biblia, que son para que el evangelio continúe predicándose. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Cuando una persona está dedicada al 100%, es justo que la congregación sustente las necesidades de esa mujer o de ese hombre. Yo le doy gracias a Dios que no es mi caso, porque los gastos de esta iglesia no se cubre ni el 10% con lo que se recauda de diezmos y ofrendas. Yo no lo veo como algo malo, estamos en un proceso. ¿Qué es lo que hace que la mano de Dios descienda sobre un lugar? No es el número, es la fidelidad, es la obediencia. Cuando la gente entienda que tu diezmo y tu ofrenda tiene un propósito y que tú tienes que obedecer, Dios se encarga de suplir el 100% de los gastos de la iglesia. Pero qué hermoso es que tú seas parte de ese proyecto. Y entonces la gente se va con esa idea de que el diezmo de la iglesia desde un inicio se va al bolsillo del pastor. Y no es así. Hay casos en los cuales la gente lucra. Pero les voy a decir algo, ¿eh? Usted no se preocupe si él lucra o no lucra. Está lucrando con los dineros de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes. Porque yo no puedo renunciar a lo que Dios me mandó porque yo pienso que el otro se lo está gastando mal. Es que ese no es mi problema. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Porque dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Y hay una palabra en Malaquías en donde dice, robará el hombre a Dios. Y entonces, ¿en qué te robamos? Y que dice, en sus diezmos y en sus ofrendas. ¿Y qué les pasó? Vienen situaciones muy fuertes. Esa es otra prédica, pero sí se las quiero decir. Cuando un hombre o una mujer se dedica al 100% en las cosas de Dios, ¿se vale que sus necesidades sean suplidas de la iglesia? Sí. Porque dejó su trabajo, porque dejó todo para dedicarse y a consagrarse a que su palabra llegue a otro lugar. Pero tampoco se vale que alguien diga, de aquí voy a vivir, la voy a cambiar, me voy a dedicar a disque llevar la palabra para que me mantengan. No, es que no es así. Así no es. Y entonces se levanta mucha polémica en esa área. Yo lo que creo, y se los voy a decir honestamente, yo creo que cuando Dios te llama, suple tus necesidades. Yo creo que cuando Dios te llama al 100%, tú no te debes de preocupar de dónde sale para la renta, de dónde sale para la luz, de dónde sale para tus cosas personales. Tu confianza está plenamente en el Señor. El Señor pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero también Pablo habla acerca de eso. Pablo llega un momento en donde dice, como que se les olvidó.
Quiero pensar que se les olvidó, que no actuaron de mala fe. Se les olvidó enviar la ayuda que enviaban normalmente en algún momento, una de las iglesias. Y entonces Pablo les dice con autoridad, yo tengo un oficio, yo sé hacer casas, es más, yo puedo ir y hacerlo y vivir de eso. Dice, pero que no se les olvide el mandato de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Es un tema que es complicado, no es sencillo. Yo he viajado a muchos lugares en donde la iglesia se encarga de los pagos de todo. Hay un grupo de personas que se hacen cargo de la administración y sí, se recaudan los diezmos y las ofrendas y tienen que ver qué hacen para que se pague la renta, para que se pague el teléfono, para que se pague. Y aquí, por lo menos en México, es el único lugar en donde yo he visto que van y le dicen al pastor, ay, no nos alcanza para el teléfono. Y el pastor ahí en la torre, pues a ver, tengo que ver qué tengo que hacer. A ver cómo le hago para pagarlo. Yo sí creo que Dios cuando te llama con el paquete completo. No te va a traer en broncas, no te va a poner en deudas, no te va a poner en nada. El problema es cuando la gente viene a servirse de la iglesia. Cuando no entiende que la iglesia es un lugar en donde tienes que dar. Pero no estamos hablando de dar cosas materiales, no. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú entiendes ese concepto, tú sabes que los mandatos de Dios son ¿para qué? Para que se lleven a cabo, no vas a estar peleando. No vas a estar peleando en que, ay, es que, ¿cómo voy a diezmar 1,000? Bueno, pues ¿cuánto estás ganando? Imagínense a alguien que gane 1,000,000. ¿Cuánto tendría que diezmar? Pero pues necesito una fe muy, muy, muy especial, ¿no? Porque lo primero que piensas, dice, con 100 me compro un carro. ¿Sí o no? Con 100 me voy de viaje, con 100 le echo colado a mi casa, con 100 me compro. Pero la Biblia dice que sí es justo que esa persona que se dedica al 100% en las cosas de Dios, si hay una preocupación por esa familia, si haya un decir, voy a ver qué necesita mi pastor o mi pastora. Yo repito, yo le doy gracias a Dios porque Dios tiene la mano sobre este lugar y yo veo cómo Dios suple las necesidades de este lugar y mis propias necesidades personales, ¿no? De verdad que yo le doy gracias a Dios porque yo lo digo abiertamente, yo no vivo de los diezmos y de las ofrendas de este lugar. Yo no. Sin embargo, tampoco estoy en contra de las iglesias en donde los pastores y los siervos que están al 100% del Señor viven de ahí en una forma correcta, como debe de ser. Porque dice la Biblia que ellos tienen que dedicarse a la oración, a la lectura de la palabra, a la administración. O sea que ellos no deben de tener una preocupación de decir, chini, ¿ahora con qué voy a pagar eso? No, dependen de Dios, pero ellos saben que su trabajo es espiritual, que su trabajo es dedicarse a la enseñanza, dedicarse a la administración, dedicarse a visitar a la gente. Ese es su trabajo. Yo le doy gracias a Dios porque a mí me da la oportunidad de tener un negocio y también estar al frente de una iglesia. Y que me ha rodeado de gente que está aquí para ayudarme, que Dios la puso con un propósito y que a lo mejor si yo no hago acto de presencia todos los días, yo sé que Dios puso gente para que esto continúe caminando. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y el que tú tengas un trabajo no está peleado con que le sirvas a Dios. No está peleado. Porque dice la Biblia que tenemos que aprender a vivir por fe, ¿no? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a venir aquí y decir el día de mañana, voy a dejar mi trabajo y le voy a creer al Señor? Aquí hay gente así. Aquí hay gente que no recibe un peso y que caminan por fe. Y el Señor se ha encargado de suplir todas y cada una de sus necesidades. Y ven la mano de Dios. Pero yo sí considero que muy pronto esta iglesia va a estar en ese nivel en donde cada uno de los que están al 100% van a recibir un sueldo que proviene de la iglesia.
Pero ¿quiénes? Los que perseveren, los que demuestren su fidelidad, los que dependan de Dios. No que estén pensando, ay, voy a traer más gente para que el diezmo suba, para que me puedan pagar un sueldo. No, pues es que, ¿dónde está ese concepto? Vamos a traer más gente a los pies de Cristo. Vamos a traer gente que experimente la libertad. Vamos a traer gente que experimente la sanidad, la llenura del Espíritu Santo. Ahí cambia el concepto. Entonces, si nosotros nos encargamos en sembrar entre nosotros, ¿sabe que vamos a cegar algo muy bueno? Y ahí sí se refiere a lo material. Primero los Corintios capítulo 9 versículo 11. Yo espero, hermanos, que esto que yo acabo de comentar no les cree una confusión o no les venga a crear alguna molestia. Hay mucha gente en todas partes, no solamente en la iglesia, que se sirven de los demás, que tienen propósitos totalmente diferentes a los que usted pueda tener, pero ¿en quién queda? ¿En ellos o en usted? Pues en ellos. Nosotros hay que hacer el bien cada que tengamos la oportunidad. Dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Es una pregunta que nuevamente viene un confrontamiento y viene esa parte que Pablo dice. La Biblia dice que hay más bendición en el que da que en el que recibe. Entonces tenemos que guiarnos en esos conceptos bíblicos. Cuando tú das, no das esperando recibir algo a cambio, pero tú sabes que esa es una ley. Esa es una ley. Claro, y vas a ser bendecido. Tú vas a ser bendecido, tú vas a ser bendecida. Cuando la gente diezma, cuando la gente ofrenda, es un mandato, siempre y cuando lo crea en su corazón. Dice la Biblia, si tú lo crees, hazlo. Si no lo crees, no lo hagas. Pero yo vuelvo y pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, ¿solamente voy a aplicar la Biblia en algunas áreas de mi vida? No. Yo tengo que aplicarlas en todas las áreas de mi vida, si yo lo creo. Nadie te va a venir a obligar a hacer nada que tú no quieras. Nadie te puede obligar a que perdones, nadie te puede obligar a que cambies tu forma de ser, nadie te puede obligar. A ver, ni Dios. Dios nos dio libertad para decidir. ¿Quiénes son los que tenemos que tener ese acto de conciencia, de cambio y de involucramiento y de compromiso? Nosotros, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo de Dios tiene que tocar mi corazón. En todas las áreas, hermano, no solamente en el área financiera o en el área de cambiar. El versículo 6 de versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas, ahí nos habla de algo muy complicado. Dice que Dios no puede ser burlado. Y era lo que yo les decía. Dice, no os engañéis. Dios, ¿qué dice? No puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Pareciera que no está dentro del contexto que Pablo está tratando en ese momento, porque muchos de nosotros citamos ese versículo en un chorro de áreas como para juzgar a la gente y para cosas así un poco raras. Pero ¿sabe qué, hermano? No es así. Cuando dice no os engañéis, es una advertencia para aquellos que pretenden vivir un estilo de vida sin compromiso, sin entrega y sin preocupación por hacer el bien. Está enfocado en hacer el bien. Dice, el que no hace el bien, hermano, va a terminar haciendo el mal. Entonces muchos de nosotros nos hacemos los locos. Así es que este texto es una respuesta a aquellos que en lugar de hacer lo que se dice, porque dijo, no se cansen de hacer el bien. Siempre van a tener oportunidad de hacer el bien, siempre. Pero algunos se hacen los locos y entonces empiezan a actuar en forma egoísta. Y entonces Pablo les dice, a ver, espérense, Dios no puede ser burlado.
¿Cuántos sabemos que Dios conoce nuestro corazón? ¿Solo en esa área? No, hermanos, en todas las áreas. En todas las áreas Dios sopesa el corazón. Porque muchos de nosotros nos vamos a hacer los locos y vamos a decir, es que yo no he tenido la oportunidad de hacer el bien. Es que yo no le voy a hacer el bien a esa persona porque me ha tratado mal. Es que yo no voy a hacer esto. Y entonces agarramos como excusa. Y es cuando Pablo dice, ¿sabes qué? ¿Te quieres burlar de Dios? ¿Tú sabes que has tenido la oportunidad de hacer el bien? ¿Tú sabes que has podido actuar de esta o de esta otra forma? Tú lo sabes, Dios también. Porque puedes engañar al que está a tu lado, pero a Dios no lo puedes burlar. Dios sí conoce a profundidad tus intenciones, tus actitudes, y Él sabe de qué pie cojeas. ¿Cuántos de nosotros agarramos como escudo eso para no ayudar? Primero, es que no tengo el teléfono del hermano. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que es bien enojón, es bien amargado. ¿Cómo me le voy a acercar? Y dice el Señor, ¿te quieres burlar de mí? Pues está de que tú lo decidas. Está de que tú te decidas y vayas y preguntes y averigües, porque la oportunidad de hacer el bien la tienes todos los días. La oportunidad de orar por la gente la tienen de vez en cuando, todos los días. ¿Cuántos de nosotros vemos al hermano que viene y dices, ay, estoy orando por usted? Y ni es cierto. Y Dios dice, ¿te quieres burlar de mí? ¿O a cuántos de los hermanos les hemos dicho, voy a orar por usted, y nunca oramos? Estoy hablando de cosas básicas. Y Dios se nos queda viendo y dice, ¿te quieres burlar de mí? No me digas que no has tenido tiempo para orar por tu hermano. No me digas que, ay, por el tanto trabajo que tienes, no, hombre, son tantas las oraciones que hago que se me olvidó orar por ti. A ver, a eso me refiero, y estoy hablando de cosas muy prácticas, muy sencillas. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nadie puede vanagloriarse delante de Dios ni burlarse. Y la razón es porque la Biblia dice que Dios sabe todas las cosas, que Dios sabe cómo pensamos, que Dios sabe y conoce la profundidad de nuestro corazón. Dios sabe cómo estamos hechos y cómo estamos constituidos, cada uno de nosotros. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él nos conoce, hermanos. Él sabe la intención de nuestro corazón. ¿Sabe qué? Ve al que está a su lado, ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Él sabe lo que estamos haciendo. Entonces, nadie que viva el fruto del Espíritu Santo puede engañarse a sí mismo y pretender burlarse de Dios en el asunto de hacer el bien. No nos podemos burlar de Dios. La Biblia dice que Él nos conoce. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay, oiga, usted y yo somos creación de Dios. Él nos conoce perfectamente. Lo que usted siembre y lo que yo siembre, eso vamos a cosechar. Eso viene en el versículo 7 y en el 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y le voy a hacer énfasis en esto. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso es que dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer el bien. Hasta ahora no se ha conocido el fenómeno de un fruto distinto al que se siembra. Dígame, ¿quién de ustedes va a ir a sembrar frijol y va a segar maíz? ¿Quién va a ir a plantar un árbol de manzanas y va a ir a recoger duraznos? No es cierto. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. ¿Cómo es que quieres recibir amor si tú no das amor? ¿Cómo quieres recibir respeto si no das respeto? ¿Cómo quieres recibir compromiso si tú no eres una persona comprometida? ¿Cómo quieres que los demás se interesen en tu vida si a ti no te interesa lo que le pasa al que está a tu lado? Más siendo tu hermano en la fe.
sino más bien estás viendo la paja que trae y no ves la viga que tienes en el ojo. Más bien te la pasas juzgando y te la pasas criticando en lugar de decir, espérame, tengo que corregirme, ¿no? Y los más criticados, ahora ve al que está atrás. Hombre, donde lo haya visto que entró a la iglesia, donde se lo encuentra en otro lado, lo va a condenar. Y eso que dicen que son cristianos. No sé si me explico, hermanos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. El asunto de la siembra en la vida del creyente posee una de las lecciones más grandes que determinan la vida que llevaremos. Primero, porque hay dos campos donde el creyente hace su siembra. Ojo. ¿O será que porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón ya andamos levitando? No, hermano, la verdad es que luego andamos en el vistezazo y aflora nuestra carne. Y le voy a decir en la primera área que aflora nuestra carne, en el carácter. Ni siquiera me voy a meter en pecados más que juzga más el hombre. En el dominio propio. Trabajo es que digas, me hicieron enojar y sale tu vieja personalidad. Y entonces nos justificamos, es que yo así soy. No, pues no, que Cristo ya te cambió. No, que soy una nueva persona en Cristo, no, que todo lo puedo en Cristo Jesús. No, que Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Qué pasó? Y entonces nos justificamos, me hicieron enojar. No, te enojaste porque quisiste, no tuviste un dominio propio. Pero la Biblia dice que tú y yo nos movemos en esos dos terrenos todavía. Alguien que viene y te dice que es bien espiritual y de repente aflora su vieja personalidad. Bueno, pues hay que orar por esa persona, ¿no? Hay que ayudarla. No dejes de hacer el bien aún por esa persona. Ayúdala. Algo en su vida anda raro. ¿Qué tienes que hacer? Orar por ella. Segundo a los Corintios capítulo 9 versículo 6. Dice que el que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente segará. Y ahí es en todas las áreas. La siembra de la carne va a generar corrupción, más que la siembra del espíritu va a cosechar una vida eterna. Entonces, Pablo habla aquí en los Corintios de ese principio y lo presenta así. ¿Cómo quieres sembrar 2 arbolitos y sacar 1 tonelada de limones? ¿Cuántos árboles tendría que sembrar de limón para sacar 1 tonelada de limones? Nunca he hecho el cálculo, pero 2 árboles no son suficientes. No son suficientes. Lo mismo va a suceder con nosotros en nuestras actitudes, en el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú siembras para el Espíritu y el sembrar generosamente, esa es la siembra del bien. Cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, hay creyentes que siembran escasamente y después se quejan de Dios. Ay, ¿por qué toda la gente me ve como me ve? Oye, si eres bien amargado. Ay, ¿por qué todos dicen que soy enojón si todo el día estás enojado? Ay, ya me cansé que me digan que soy un mal hablado. Pues dices puras groserías. No sé si me explico, hermanos. Yo ni siquiera me estoy metiendo en cosas materiales, estoy hablando de cosas internas. Es que ¿por qué los demás no cambian? ¿Tú ya cambiaste? ¿Tú ya hiciste la parte que te toca? Entonces, ¿cómo puedes exigir algo que tú no estás dando? En el versículo 9, ahí mismo de Gálatas 6, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, con una condición, si no desmayamos. Las circunstancias no determinan el que tú hagas el bien. La situación complicada no determina que tú sigas haciendo el bien. Tienes que aprender.
Tienes que pedirle dirección a Dios. Yo se los dije, cuando nos despertamos o cuando alabamos a Dios, sí, reconocemos su grandeza y todo. Lo segundo que deberíamos de pedirle es decirle, Señor, dame dirección. Dime cómo tengo que actuar. La Biblia dice que Él nunca va a añadir dolor a nosotros. ¿Usted cree que usted va a añadir dolor cuando usted muestra el amor de Cristo a la gente? Y ya no va a quedar en usted. Usted va a hacer la parte que le corresponde. El Espíritu de Dios va a hablar a su vida y le va a decir cómo tiene que dirigirse a aquel que habló mal de usted, cómo tiene que dirigirse a aquel que lo calumnió, cómo tiene que dirigirse a aquel que lo robó, cómo tiene que dirigirse a aquel que lo está molestando todo el tiempo. El Espíritu Santo de Dios se lo va a decir. La gente va a venir a decirle otra cosa, te la hicieron, que te la paguen. Espérate, tienes que aprender. Necesitamos desarrollar el hacer el bien. Para hacer el bien, dígale al que está a su lado, necesitas paciencia. No es cuando yo quiero, no es cuando usted quiere, es en el tiempo de Dios. Dios le va a dar la dirección, Dios le va a mostrar el tiempo, Dios le va a mostrar la forma, Dios le va a decir cómo, cuándo, a quién, todo. Por eso tenemos que pedir dirección a Dios. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabe que cuando usted lleva la palabra de Dios, en ese momento Dios está abriendo las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre su vida en todas las áreas? No se equivocó al decidir, voy a ir a compartir la palabra de Dios. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien en el versículo 9, pero yo le voy a subrayar algo. Dice, porque a su tiempo segaremos. Hay una palabra que me gusta, si no desmayamos. Cuando usted quiere hacer el bien, ¿sabe qué pasa? Se desanima. Porque quisiera que los demás respondieran de inmediato. Oye, yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, y ellos no reaccionan. ¿En dónde lo ve? Primero en su casa. Y entonces empieza a desanimar y empieza a ver esa situación como un caso perdido y empieza a decir, ya no vale la pena que yo me siga esforzando. La Biblia dice que sí lo vas a lograr si no desmayas. ¿Cuántas veces la gente no es desilusionada en la congregación? ¿Ustedes creen que los siervos aquí no nos desanimamos? Hay días en que uno dice, híjole, qué chamba tan dura, porque de la noche a la mañana ya no tienes una hija, tienes como 50, 100 hijos, y para agarrarles el carácter a cada uno, y luego vienen y te dicen, es que fulano reaccionó de tal o cual forma, y tú le dices, sí era él, sí era él, yo sé que así reacciona. ¿Cuántas veces en su casa no se ha desanimado por el comportamiento de sus hijos? O de su pareja, o de sus hermanos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no se ha desanimado por la situación en su trabajo, en su negocio? Imagínese un negocio que usted lo abre y quiere que ya mañana le dé todas las utilidades del mundo. Ay, no, ya me cansé, ya ciérralo, que no va a funcionar. Mucha gente se desespera. Mucha gente se desespera en un negocio. Necesita paciencia. Necesita perseverancia, necesita ser industrioso, necesita pagar un precio. Es lo mismo. ¿Cuántas veces trabaja en los hábitos de una persona y esa persona no reacciona? Y dicen, no, ya es un caso perdido, ya la verdad es que... Hoy yo entiendo por qué la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No se canse de hacer el bien. La gente de repente suelta la oración porque dice, ya me cansé. Porque piensan que Dios no está respondiendo como ustedes quieren.
Yo pregunto, ¿y si la respuesta es no? ¿Cómo vamos a hacer con Dios? ¿Agradecidos o malagradecidos? Debemos de ser agradecidos. Todos los días usted y yo tenemos la oportunidad de hacer el bien. Todos los días usted puede darle una palabra de aliento a la persona que está ahí a su lado. Todos los días usted tiene la oportunidad de cambiar su actitud. No una actitud de juicio, sino una actitud de amor y de perdón, poniendo a esa persona en manos de Dios. Eso sí, no lo quiera convencer usted. Ojo lo que le digo, usted no va a convencer a nadie. Usted puede tener un buen deseo, haga el bien, pero permita que el Espíritu Santo de Dios toque a esa persona y la cambie. Usted va a hacer el bien si sigue intercediendo por esa persona. Usted va a hacer el bien si pone en manos de Dios a esa persona. Si usted va a hacer el bien si usted le dice que la voluntad de Dios descienda sobre tu vida. Usted va a hacer el bien si usted persevera, si usted lo anima, pero no lo puede obligar. Usted no puede obligar a nadie a cambiar, pero usted puede tomar una decisión el día de hoy de hacer el bien a cualquier persona que ponga a Dios delante de usted. Y hacer el bien no necesariamente significa que le va a ir a cubrir todas sus necesidades económicas, porque la gente todo lo basa en eso, en dame, necesito. No, estamos hablando de las cosas espirituales. ¿Qué le puede dar usted a sus hijos? Piénselo. ¿Qué le puede dar usted a su pareja? ¿Qué le puede dar usted a su hermano en Cristo? ¿Qué le puede dar usted a su vecino? ¿Qué le puede dar? ¿Qué le puede dar usted que sea un bien para ellos? Algo que usted ya tenga. ¿Qué es lo primero que usted le daría? Póngase de pie.